Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar otra vez en la casa del Señor. Gracias al Señor por el trabajo que han hecho los jóvenes y están haciendo los jóvenes esta mañana. Servir al Señor siempre es lo maravilloso. Aprendemos del Señor, sí, pero hay que poner en práctica lo que se aprende y eso es lo que se está buscando, con que los muchachos hagan ese trabajo y que lo están haciendo muy bien y van creciendo cada día. Vamos a continuar con el tema de las epístolas pastorales. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Hemos estado orando esta semana sabiendo que este mensaje es para alguien y tal vez ese alguien es usted, tal vez es usted el que lo necesita. Todos vamos a aprender, pero tal vez usted viene hoy con interrogantes, con preguntas y Dios quiere contestarle. O tal vez usted dice, bueno, no tiene que ver conmigo, pero en su corazón puede estar orando, porque alguien tiene que recibir el mensaje, la semilla tiene que ser sembrada y que pueda producir el fruto que necesita producir en ese corazón. Vamos a ver entonces Primera de Timoteo, vamos a entrarle a lo que sería del verso 8 al 11, y viendo que el verso clave del texto es el 8, vamos a leer esos versículos. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido entregado. Y empieza diciendo que la ley es buena. Ahora, ¿a qué se refiere con ley? ¿A cuál ley? La ley de Dios, la ley divina. Los 10 mandamientos expresados en 613 mandamientos a lo largo de las Escrituras. Porque dice, por ejemplo, para los fornicarios, pero por ahí que haya algún vivillo que diga, es que lo que yo estoy haciendo no es tan fornicario como aquello, el Señor explica varias veces tipos de fornicación y dice, esto no, esto no, esto no y esto tampoco. Y sin embargo, todo esto que el Señor lo dice a través de las Escrituras, cada persona lo tiene sembrado en su corazón. No se necesita una Biblia para saber que esto es malo y que esto es bueno. Ya lo sabemos. La ley es buena, la ley es buena. Pero dice que, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El problema es que hay personas que no la van a usar legítimamente, sino que van a tratar de aprovecharse de la ley para beneficio personal. ¿Okay? La ley es buena, pero el uso incorrecto de la ley daña a los nuevos creyentes, daña a los creyentes perezosos que no les gusta estudiar la palabra del Señor, entonces constantemente son engañados, daña a los evangelistas que salen con un evangelio que no confronta con el pecado, sino que más bien parece que están sobornando a las personas para que reciban a Cristo. Mire, si usted recibe a Cristo, su esposo se va a convertir. Si usted recibe a Cristo, su hijo va a dejar las drogas. Si usted recibe a Cristo, su mamá se va a sanar. Eso no es el evangelio. Eso es querer sobornar a Dios. Señor, si mi mamá sana, entonces yo te recibo y me entrego.
Se recibe a Cristo porque hay un corazón arrepentido. Pero bueno, alguien cambia el evangelio, toma la ley que es buena y la usa de forma incorrecta, dañando entonces a las personas que lo están escuchando. Porque siempre, hermanos, dice la palabra del Señor, ahorita les leo un texto, siempre ha habido falsos maestros, siempre ha habido falsos profetas. Algunos falsos maestros son ignorantes, orgullosos ignorantes. Predican la palabra del Señor solamente para ser vistos o aplaudidos, pero son malos estudiantes, ignoran hasta lo que están enseñando. Son como periquitos, lo único que hacen es repetir lo que al otro le sirvió. Y hay otros que son malos maestros porque realmente son malas personas. Están engañando al pueblo, pero lo están engañando sabiendo lo que están haciendo. Entienden que están haciendo un daño y quieren sembrar en el corazón doctrinas destructoras para que esa persona se destruya, para que su familia se destruya, para que todo se destruya a su alrededor. Y les leo lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a leerles del verso 1 al verso 3. Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 3, dice la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Lo advierte o no lo advierte el Señor? Segunda de Pedro, tal vez. Ok, segunda de Pedro, entonces, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. El Señor lo está advirtiendo. Van a haber falsos maestros. Y usted tiene que aprender a identificar el que es falso del que es verdadero. Nadie lo va a poder hacer por usted. Esto va a ser su responsabilidad. Dice que introducirán encubiertamente, nadie se da cuenta, herejías destructoras. ¿Qué es una herejía destructora? El propósito de la iglesia es predicar a Cristo. Amén. Que la gente venga a los pies de Cristo. Amén. O que la gente se haga millonaria. Cuando el propósito de una predicación, de un mensaje, de una doctrina es que la gente llegue a tener dinero, es una herejía destructora. Porque la gente no viene por Cristo, ¿por qué viene? Es simple. Poniendo un caso muy simple, lo que todos conocemos muy fácilmente, herejías destructoras, dice, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué es una manera de negar al Señor? Cristo murió en una cruz del Calvario. ¿Por cuántos pecados? Por todos. Pero como yo quiero defender mi pecado, como dice, y la ley fue dada para los sodomitas, hablando de los homosexuales, pero como ahora se dice que esto no es pecado, entonces Cristo murió por todos los pecados, menos ¿por qué? Por el que yo estoy abrazando. Y entonces estoy negando a Cristo, negando la eficacia de la cruz, negando la eficacia de la salvación, negando la eficacia de la sangre de Cristo, negando a Cristo. Y uno dice, pero es que nos van a decir que somos intolerantes. Y podrán decir muchas cosas. Ese es el problema de ser cristiano. Que usted tiene que estar con sus dos pies y su corazón y su mente puestas en Cristo. Ya usted tomó una decisión, está en Cristo. No puede ser cristiano y estar en favor de estos pecados
que están tratando de santiguar o santificar para decir que no son malos. Ya la Biblia nos advertía también, hay de lo que lo malo le dicen bueno y de lo que lo bueno le dicen malo. Y aún negarán al Señor Jesús, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Usted sabe cuándo se va a morir? ¿Verdad que no? ¿Es posible que usted se muera mañana? ¿Hay alguna posibilidad que usted se muera mañana? O alguien dice, no, pues puede ser ahora en la tarde, sí. Ok. ¿La muerte puede o no puede ser repentina? ¿Y si la persona muere sin Cristo? Destrucción repentina. Y ya no se puede hacer nada. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice, y muchos. ¿Cuántos? Muchos. Vea la diferencia en lo que dice el texto, de que muchos seguirán las disoluciones de estos falsos maestros, y el Señor Jesús cuando dijo, no temáis manada pequeña. No es que una congregación grande sea pecado, jamás vamos a decir eso. ¿Ok? Pero una congregación grande no es sinónimo de santidad, tampoco lo es una congregación pequeña. Pero en este caso dice que muchos seguirán sus disoluciones. Es montones de personas, pueblos enteros de gentes que caminan detrás de falsos profetas, de falsos maestros hacia el infierno. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque empiezan ¿a qué? A negar la sana doctrina, a negar lo que la palabra del Señor nos dice, a negarlo. ¿Qué les parecería a ustedes si yo les digo, no sé, viene alguien enfermo esta mañana? Pastor, usted puede orar por mí. Mire, yo sé que si usted ora, el Señor me sana. ¿Ok? Y le digo, ¿está seguro que se quiere sanar? Sí. ¿Tiene fe? Sí. Bueno, yo voy a orar por usted, pero con una ofrenda de 20,000 colones. ¿Qué diría usted? Jace, si se siente muy mal, va a pagar, ¿verdad? Pero ¿qué estoy haciendo yo al hacer este asunto de estar cobrando, de estar poniéndome como el gran sanador y cobrarle a la gente, etcétera? ¿Qué estoy haciendo? Blasfemando el camino del Señor y haciendo que los que vienen a mí también lo blasfemen. ¿Pasa o no pasa esto en nuestros días? ¿Okay? Sigue diciendo, y por avaricia, ¿qué es la avaricia? Verso 3 ahí en 2 de Pedro. Y por avaricia, ¿qué es la avaricia? Avaricia es amor al dinero. Si tiene un lapicero, póngale ahí a la par, amor al dinero. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿A qué le suena? Negocio. ¿Los vemos como personas o los vemos como maquinita para sacar dinero? Con palabras fingidas. O sea, nadie lo va a decir tan descaradamente, ¿no? Alguien se acercará y dirá, el Señor me reveló esta mañana
porque yo estoy con el Señor todas las mañanas, conversamos, tenemos una cercanía, el Señor y yo somos amigos. Y el Señor me reveló esta mañana que un miembro de la congregación tiene $10 para mí. Y en el nombre de Cristo oré por esa persona y lo bendije para que el Señor le abra las ventanas de los cielos y le multiplique sobreabundantemente. Pero el Señor no quiere que lo que se hace con la derecha se dé cuenta a la izquierda, así que tiene que hacerlo en el secreto para que no se llene de vanidad. ¿Con cuánta plata cree que va a salir ese hombre ese día? Palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si uno no la usa legítimamente, causa un terrible y profundo daño a las personas que la van a escuchar. El problema es que ese daño muchas veces no se puede remediar. Ese es el problema, que muchas veces el daño no se puede remediar. Hay gente que se siente feliz participando en estos grupos donde la gente son engañada. Y aunque usted les predique el evangelio, les predica la verdad, les dice lo que dice la palabra del Señor, ellos insisten en participar en un lugar aunque ya saben que los están engañando, porque el problema no es ni siquiera que no lo sepan. Ya lo saben y quieren permanecer ahí. Como, no sé, a veces, usémoslo de ejemplo, el esposo engaña a la esposa se da cuenta, pero finge no saberlo, para que el hogar pueda seguir viéndose tan bonito como se ve. ¿Es inocente la esposa al fingir no saberlo? No. Pero es una decisión que tomó. Bueno, hay muchas personas que saben que les están engañando, pero que prefieren seguir en el engaño. Y lo que nos queda a nosotros es predicarles el evangelio. A veces es un problema de que enseñen este libertinaje y estos dineros y estas cosas, y a veces más bien es lo contrario, es un extremo completo y absoluto de regirle a las personas la vida segundo a segundo. Y le dicen a la gente, no tomes, no manejes, no esto, no aquí, no allá, no. Usted sabe que hubo un tiempo cuando los que tomaban la decisión y daban la bendición para que los hijos se casaran eran los padres. Y los papás decían, bueno, sí, y hablaban con los consuegros y vemos que los muchachos se gustan, se atraen y son buenos, ya van a ser una buena familia, y todos se ponían de acuerdo y la bendición que importaba era la de los padres. Pero en Occidente un día llega la Iglesia Católica y dice que esta responsabilidad no debe ser de los padres, sino debe ser de los sacerdotes. Y el sacerdote es el que bendice si se casan o no se casan, etc. Y papá, bien, gracias, el padre me dio permiso. Y la iglesia, que se tiene que meter en cuestiones de salvación, de moral, etcétera, ayudar a crecer espiritualmente a la gente que cree en Cristo, se mete a regir la vida de las personas.
Y uno dice, bueno, entonces dejo el catolicismo y me hago evangélico. En algunos lugares peor. ¿Ok? Si una mujer usa joyas, aunque sea de fantasía, o es una rebelde o no es salva. Si una mujer se pinta, aunque sea apenas levemente, o es una rebelde o no es salva. Y si una mujer se viste así o asá, o es una rebelde o no es salva. Normalmente siempre lo más estricto va contra las mujeres. En las iglesias evangélicas, normalmente son las mujeres, ¿verdad? Sacan los versículos de contexto, ¿verdad? Y las atacan como si el Señor no le dijera lo mismo a los hombres. Y entonces juzgan a una mujer por lo que sea. Pues eso también está mal. Gálatas capítulo 5, verso 1, márquelo, apréndaselo, guárdelo, pégueselo en la puerta, en el espejo, cuando se levanta, cuando se acuesta, y cuando alguien le diga que esto es pecado y no está en la Biblia como pecado, usted recuerde este versículo y no le dé importancia a esa persona. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y dice la palabra del Señor: estad pues, ¿qué? Firmes. Porque hay gente que lo va a tratar de empujar. Hay gente que lo va a tratar de disuadir. Hay personas que le van a tratar de decir, es que solo el cristianismo que usted tiene no es suficiente, usted además necesita esto y aquello y lo demás allá para tener una santidad segura y que se le abran las puertas del cielo, porque si no, seguro usted no es salvo, o usted va a perder su salvación, etc. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Quiénes son entonces los que se dejan poner el yugo encima? Somos nosotros. Somos nosotros. Bueno, entonces sabemos ya, la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Y por qué es buena? O sea, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, es buena porque nace del corazón de Dios y Dios es bueno. Nada que salga de Dios es malo, es bueno, es perfecto, es absoluto, no cambia con el tiempo, es atemporal, o sea, no lo rige el tiempo, Dios no se rige por modas. La palabra del Señor, donde podemos encontrar la ley de Dios, es buena y es atemporal. Lo mismo que el Señor pensó hace 5,000 años, lo sigue pensando hoy día. Y si alguien me viene con otro cuento, pues simplemente tengo que rechazarle. ¿Okay? La ley es buena, pero la ley tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Imagínense un cuarto oscuro. Oscuro, 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 oscuro. Huele húmedo. No se ve nada. Por ahí usted escucha alguna cosa extraña. ¿Qué será eso? Por allí usted escucha que algo pasó rápido y algo se cayó donde chocó. Por ahí usted escucha como que algo pasó volando.
y alguien le dice, y entre, y usted dice, yo ahí no entro. Es que eso está sucio, hay que limpiarlo, yo ahí no entro. Pero alguien le da una lámpara de estas, ilumina la noche, y donde usted la pone, revela todo lo que hay ahí. Y las ratas se van, y las cucarachas se van, y todo se va, y usted empieza a sacar lo que hay ahí. Bueno, eso es lo que hace la ley. La ley ilumina los lugares más escondidos del corazón de las personas, donde se encuentra todos esos pecados vergonzosos que queremos ocultarle a Dios y a la gente. Con el propósito de que la gente no solamente sepa que es pecadora, sino que se sienta pecadora. Porque yo puedo decir, sí, yo sé que soy pecador, pero me siento pecador. Entonces la ley confronta al pecador, haciéndole que mire la inmundicia de su corazón, con el propósito de guiarlo al arrepentimiento. Entonces, cuando se empieza a evangelizar, se empieza alumbrando el corazón de esa persona, hablándole a la conciencia más que a las emociones. Se le alumbra el corazón. El Espíritu Santo, cuando eso sucede, empieza a convencer a la persona y le dice, ya reconociste que es malo. Ya usted reconoció que usted es malo, que lo que usted está haciendo está mal, que no importa si la sociedad lo acepta, que si usted sigue por ese camino va a morir en condenación, se va a ir al infierno y no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Ya lo entendió, no es que la gente lo señale que usted es malo, sino que usted mismo reconoce su propia maldad y se sienta avergonzado, y el Espíritu Santo usa eso también para guiarlo al arrepentimiento. Eso es lo que hace la ley. Llega el joven rico. Eso es como ayudarle a una persona con la que he estado hablando. Le tengo una tarea. Pero bueno, está bien. Llega el joven rico. ¿Recuerdan la historia del joven rico? ¿Sí? Joven rico. Tenía plata. Me imagino, venía con su caravana, siervos a un lado, siervos al otro lado. ¿Y quién quita hasta un aire acondicionado de aquel momento? Alguien con una palma haciéndole así, ¿verdad? El joven rico. Y se acerca donde el Señor. Y le dice, Señor bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Donde le dice Señor bueno, quiere decir que tiene un discernimiento entre conocer lo que es bueno y lo que es malo, y reconoce que el Señor es bueno. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Así que, o yo soy Dios o no lo soy, ya lo empecemos por ahí, ¿verdad? Pero el Señor le dice, los mandamientos conoces, la ley conoces. Sí, claro. No cometerás adulterio, honrarás padre y madre. Yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ah, no, hombre, ese es el primer salvo por obras que puede haber en la vida. Este es perfecto. Pero es que no importa si la persona no admite su pecado públicamente, la conciencia, ¿qué está haciendo? Está acusando.
Usted practica el adulterio, usted practica el hurto, usted practica el homosexualismo, usted practica el deshonrar a los padres, y aunque usted no lo acepte, su conciencia le está diciendo, yo sé que es verdad, soy pecador. ¿Qué pecador soy? Bueno, pero ¿qué le dice el Señor? Mira a su lado, ve que es rico, y le dice, bueno, vaya, venda todo lo que tiene. No dijo, y tráigamelo a mí, ¿verdad? Déselo a los pobres y usted sígame. Y el joven rico dio media vuelta y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Más allá de condenar o no condenar al joven rico, es como la palabra que el Señor usó iluminó el corazón de este hombre. Y siendo el Señor el mejor evangelista que jamás ha existido ni existirá, resulta que este no se convierte. Porque al final la persona tiene que tomar una decisión, como dijo el apóstol Pablo, y no fui rebelde a su llamado. Por eso es que la ley, el uso de la ley es para eso, no es para el justo, dice la palabra del Señor. El uso de la ley es para toda esta lista que dio, dice, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, muy general, y empieza a hilar más delgado. Para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los que matan al papá o matan a la mamá, para los homicidas, ya estos matan parejo, para los fornicarios, y dentro de esta palabra fornicación entra cualquier tipo de actividad sexual, ¿verdad? De entre hombre y mujer, fuera del matrimonio, con una soltera, con una... Todo va a caer dentro de este lugar. Para los fornicarios, para los sodomitas, hablando de los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina también. O sea, todo este montón de falsos maestros, por si acaso. Y si no, le agregamos otras listas que hay ahí en la Biblia sobre pecados, la de Gálatas, la de Romanos 2, todavía hay más. O sea, la ley fue dada para ellos, no para los justos. Pero aquí entramos en una polémica, en otra situación particular. ¿Y quién es justo? Ay, ¿y cómo resolvemos esto? Porque la Biblia dice en Romanos 3, no hay justo ni aún uno. Ya quedé descartado así de arranque. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces quedé fuera del lugar. Y más adelante en el mismo capítulo 3 dice, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el día que yo me muera, si no tengo a Cristo en mi corazón, si no soy justo, pues estoy destituido de la gloria de Dios. Si no voy a la gloria de Dios, entonces ¿a dónde voy? Al lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, a una condenación eterna. Bueno, eso es un problema, porque el hombre es irreverente. Mire, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios hace la creación, antes de que hiciera todo, ya Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y está la famosa pregunta, ¿y por qué lo hizo? Si sabe que va a pecar, ¿para qué lo hizo?
Cuando me casé, yo siempre lo uso así y siempre hablo de mi matrimonio para no atacar ningún otro. Pero es que es un ejemplo bíblico hablar del matrimonio. Entonces, cuando yo me caso, una de las cosas que yo quería ver era a una sonita chiquitica caminando por ahí. Y a un Ronita pegando brincos por ahí. ¿O no? Usted se casa con la ilusión, ¿verdad?, de ver sus hijos, sus hijas. Ah, pero usted sabe que esa sonita chiquitica, ese Ronita el chiquitico que anda por ahí y sus descendientes posteriores, ay, van a ser más de una. Van a pecar, se van a equivocar, nos van a dar dolores de cabeza. Nos van a hacer tener que visitar el psiquiatra. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Y quién evita que nazcan los niños entonces? Si sabemos, ¿por qué los tenemos? Porque aún sin conocerlos ya los amamos. Dios nos amaba desde antes de la creación. Y Dios hace la creación porque ya la amaba. Porque Dios es amor. Y sabiendo que el hombre iba a pecar, determinó una manera para salvarle. Sabiendo que el hombre iba a ser injusto, que iba a ser pecador, que iba a hacer todo lo malo que hemos leído, el Señor les iba a dar redención, les iba a dar salvación, iba a encontrar una fórmula para que el pecador injusto pudiera ser justificado. ¿Y desde cuándo decide Dios esto? Esto es maravilloso. No importa cuántas veces lo diga, sigue siendo maravilloso. Desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice la palabra del Señor. Desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. En el verso 17, dice la palabra del Señor: y si invocáis por Padre, está hablando de Dios, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, me dice que Dios es también ¿qué? Padre, pero ¿qué es? Juez, porque juzga, ¿verdad? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahorita estamos en el tiempo de la peregrinación. Puede ser que mañana se me acabe mi peregrinación y ya llegue a la gloria, pero ahorita es mi peregrinación. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Estaba en el mar turbulento, los tiburones le daban vueltas, era la cena de los tiburones ese día y alguien pasó, le echó el salvavidas, lo sacó y lo salvó. ¿Entendemos el concepto de ser rescatados? Por nuestros pecados vamos hacia el infierno, hacia la condenación eterna y no hay remedio. Pero el Señor nos rescata. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vano es algo vacío, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Así aprendimos a nuestros padres, porque ellos también son pecadores. No con cosas corruptibles de oro o plata, o sea, no nos rescataron dando oro o plata.
sino con la sangre preciosa de Cristo. Como dice un himno, veo en visión la sangre de Cristo. Cierro mis ojos, imagino cómo corría la sangre de su rostro, de su espalda, de sus manos, de sus pies. Descendía, bañaba su cuerpo, caía sobre el madero, tocaba la tierra. La sangre que me da la paz, la sangre que me justifica, como dice un canto, la sangre que me redime, la sangre preciosa, preciosa sangre de Jesús. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero que toma mi lugar, sin mancha y sin contaminación. Y el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Antes de que Dios dijese sea la luz, dice un predicador, dijo, sea la cruz. Y ahí está. Todos pecadores, ¿sí? Pero el Señor envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que la ley no fue dada para los justos, ya estamos justificados. Ya no tenemos de qué nos acusen, porque mi castigo, mi culpa, mi juicio, mi condenación lo recibió Cristo en la cruz del Calvario. A todos los que le recibieron su juicio, su condenación, ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario. A los que creen en su nombre, fue liberado de la condenación eterna del infierno mismo por el juicio que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. A esos que creyeron, a los que creen en su nombre, que fueron llamados hijos de Dios, son los que la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es que yo no fui a juicio, hubo un juicio en la cruz y Cristo tomó mi lugar. Pero hay gente que no lo recibió. Hay gente que se negó, hay gente que se rehúsa, hay gente que endureció su corazón. Hay gente que decidió darle la espalda a Dios, ignorar a Dios. Para ellos va a haber un juicio. Como dice Apocalipsis, y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgadas las personas por las cosas que estaban escritos en los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero ¿por qué yo no voy a estar en ese juicio del trono blanco? Porque yo estuve en el juicio de la cruz. Cristo tomó mi lugar. Ya lo recibí como Salvador. Por eso soy salvo. Por eso he sido justificado. Y no solamente al ser justificado, soy bendecido de no ir a la condenación, sino que el Señor hace morada en mí porque sabe que yo solito no puedo. Porque sabe que yo solito soy torpe. Porque sabe que yo solito me tropiezo con cualquier tentación que el diablo ponga en mi camino. Porque sabe que yo solito voy a fracasar muchas veces al día. Por eso el Señor hace morada en mí. Su Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo de Dios, viene y sella mi corazón y me hace el templo de Dios. Y empieza a guiar mis pasos, a enseñarme, a formar la persona de Cristo en mí, me empieza a capacitar, me empieza a dar lo que es Cristo mismo, amor,
la personalidad de Cristo, gozo, paz, paciencia. Yo no tenía nada de eso. Benignidad, bondad. No sabía ni cómo se pronunciaba. Fe, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y de un momento a otro soy una persona distinta y cuando vienen las tentaciones puedo decir no. Además me capacita con dones espirituales y me pone dentro del cuerpo de Cristo para que le sirva. No por mi capacidad, porque no tengo ninguna, sino que el Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere a través de cada uno de los hijos de Dios. Ahora soy libre en Cristo, soy libre de la condenación de la ley. Por eso ya no estoy bajo el yugo de la ley, no estoy sujeto a la ley, no estoy bajo la condenación de la ley, porque he sido justificado. Porque la ley es buena, si uno la usa legítimamente, entendiendo esto, que no fue dada para los justos, sino para los pecadores. Y ahora soy justificado en Cristo Jesús. Y no he entendido nunca lo que Dios ha hecho en mi vida, pero cómo me gusta. No hay esfuerzo humano en lo que el Señor hace en la vida de un creyente, pero qué maravilloso es. Qué maravilloso es sentir su consuelo cuando estamos quebrantados en lo más profundo de la tristeza, que sentimos que nos está tragando el dolor y el Señor viene y nos toma de las manos y nos abraza y nos fortalece, nos anima, nos reconforta, nos hace sonreír y nos permite seguir adelante. Y no entiendo nada, pero es la experiencia vivencial de los creyentes. Qué maravilloso que es nuestro Señor. Así que quienes los reciben son justificados. No sé para quién es el mensaje de esta mañana. Sé que nos enseña a todos y que nos edifica a todos. Tal vez el mensaje es para alguien que nos está viendo en su hogar. Tal vez el mensaje es para alguien que está sentado acá. Tal vez el mensaje era para alguien que el Señor puso en su corazón que viniera hoy, pero se resistió y no lo hizo. Pero ¿cómo le he pedido a Dios que este mensaje quede sembrado en el corazón de esa persona y que llegue a producir el fruto que necesita? Tal vez hoy para algunos fue un mensaje para salvación, pero para otros para restauración, porque no está solo, nunca ha estado solo y jamás estará solo, porque si usted es creyente, el Señor camina con usted. En el valle de sombras de muerte, el Señor camina con usted. Cuando las cosas se complican, el Señor está allí. Cuando parece que nada resulta, el Señor siempre le va a bendecir. Y nos ayuda a tener fe, a confiar, a levantarnos y sacudirnos del polvo, del miedo, del temor, de la desesperación y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O tal vez el mensaje es para alguien que se sigue preguntando, el Señor me está llamando a servirle, voy, no voy. Pesa todo lo que tiene que dejar, pero sigue sintiendo el llamado de Dios. Poco a poco sabe que se tiene que desprender de eso por fabuloso que sea y aunque no sea pecado, porque el Señor le tiene un trabajo mayor, un trabajo glorioso, ser su embajador, ser su predicador, ser el que lleve el evangelio para que muchas almas se conviertan. Y tiene que dejar padre, madre, tiene que dejar su profesión, su trabajo, porque tiene que seguir el camino que el Señor le está llamando. Y tal vez el mensaje fue para usted.
en la situación en la que usted se encuentra hoy, no la sé. Pero esperemos que la semilla que fue sembrada produzca fruto y fruto en abundancia. Vamos a orar. Amado y buen Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias por los hermanos que están presentes hoy en tu casa y por aquellos que nos están mirando desde sus hogares. Que la palabra que se ha enseñado, que se ha mostrado, que nos has dado en esta hora, no regrese vacía. Que si hay una persona que no te conoce, que hoy pueda ser un día de salvación. Si hay una persona que tiene miedo, que se escondió en una cueva, pero que tiene que atreverse a salir y a caminar con fe, con fortaleza, con ánimo, confiando que tú le acompañes, que hoy sea el día que se decida hacerlo. Si hay alguien que se está debatiendo entre dejar las cosas para seguirte a ti, que tome la buena decisión ahora, pero que, Señor, tu palabra pueda producir fruto al 100%. Padre, bendice esta invitación, Padre, en esta hora. Todos en oración, ore por usted mismo y si no, pida por alguna persona que pueda escuchar esta invitación. Si usted fue iluminado con la ley y mostró toda la maldad de su corazón y le mostró pecador, se siente avergonzado y arrepentido, porque el Espíritu Santo lo está llevando a los pies de Cristo. Para ustedes esta invitación. El Señor dijo, a pesar de todo esto, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que venga Cristo hoy, venga Cristo ahora, venga Cristo en este momento. Reconozca su pecado, pídale perdón y reciba a Jesucristo como Salvador. Haga de su corazón un altar y dígale, Señor, reconozco que he pecado contra ti. Tu palabra ha iluminado mi corazón y he visto mi maldad. Sé que si me muero me condenaría, pero ahora entiendo que enviaste a tu Hijo, murió por mí, para que pueda tener perdón de pecados y vida eterna. En este momento recibo a Jesucristo, tu Hijo, como mi único y suficiente Salvador y como el Señor de mi vida. En este momento recibo a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y como el Señor de mi vida. En este momento recibo a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y como el Señor de mi vida. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.